A este bloque de latón se le añaden 4680 joules de calor, y entonces la temperatura cambia de 30 a 90 grados Celsius. Y lo que queremos es determinar la masa de este bloque. Y para determinar lo que nos están pidiendo, lo primero que vamos a comenzar a hacer es escribir la información que nos dan. Y lo primero que nos indican es el calor que se le añade al bloque, que es de 4680 joules. Pero si observan, también aquí nos están indicando dos temperaturas, una inicial y otra final, que corresponden a 30 y 90 grados Celsius respectivamente. Y en base a esto nos piden determinar la masa del bloque. Pero algo adicional que nos están indicando es el calor específico del latón, que es de 390 joules entre kilogramo Kelvin. Ahora, para determinar la masa del bloque, vamos a utilizar la siguiente expresión, la cual nos dice que el calor va a ser igual a la masa del objeto multiplicado por su calor específico y por su cambio de temperatura. Y aquí deben de recordar algo muy importante. Si el calor es una cantidad positiva, entonces eso significa que el objeto está absorbiendo calor y por lo tanto su temperatura va a aumentar. Pero si el calor es una cantidad negativa, entonces eso significa que el objeto está perdiendo calor y por lo tanto su temperatura va a disminuir. Ahora, para saber cuáles son las unidades con las que debemos de trabajar, debemos de observar las unidades del calor específico. Y para eso recordemos que las unidades del calor específico pueden ser Joule entre kilogramo por grado Celsius, Joule entre kilogramo por Kelvin o caloría entre gramo por grado Celsius. Pero por otro lado, recuerden que queremos determinar la masa. Por lo tanto, de esta expresión la voy a despejar. Y para eso observemos que el calor específico y el cambio de temperatura se encuentran multiplicando en el lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, van a pasar al otro lado dividiendo. Y ya nada más por comodidad voy a voltear esta igualdad. Y ya que tenemos esto, lo que voy a hacer a continuación es sustituir los datos. Pero antes de comenzar a realizar esto, debemos de verificar que todas nuestras cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y para eso vamos a observar las unidades del calor específico. Y en este caso, las unidades de esta cantidad son el joule entre kilogramo Kelvin. Por lo tanto, eso significa que el calor debe de estar en unidades de joules, la temperatura en Kelvin y la masa, por lo tanto, la vamos a obtener en kilogramos. Y si observan, lo único que ya tenemos escrito en estas unidades pues es el calor. Y la temperatura no. Por lo tanto, eso significa que primero debemos de realizar una conversión de unidades de temperatura de la escala Celsius a la escala Kelvin. Y para eso recordemos entonces que para nosotros pasar de la escala Celsius a la escala Kelvin, a la temperatura que tengamos en la escala Celsius le debemos de sumar 273.15. Y con eso pues ya realizamos la conversión a la escala Kelvin. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que 30 grados Celsius en la escala Kelvin pues va a ser igual a la temperatura en la escala Celsius, que son 30 más 273.15. Y esto nos da como resultado 303.15. Por lo tanto, eso significa que 30 grados Celsius corresponden a 303.15 Kelvin. Y por otro lado, para la temperatura de 90 grados Celsius, pues vamos a realizar el mismo procedimiento. Por lo tanto, eso significa que para convertir a la escala Kelvin, a esta cantidad que son 90, le vamos a sumar 273.15. Y esto nos da como resultado 363.15. Y por lo tanto, eso significa que 90 grados Celsius corresponden a 363.15 Kelvin. Y ya que tenemos esto escrito en las unidades correspondientes, voy a comenzar calculando el cambio de temperatura, porque eso es lo que debemos de sustituir en esta expresión. Entonces, para eso recordemos que el cambio de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero aquí lo voy a realizar de la siguiente manera. Primero, este cambio de temperatura lo voy a calcular en la escala Celsius y después en la escala Kelvin, para que vean un resultado muy importante que vamos a estar utilizando. Entonces, comenzando en la escala Celsius, tenemos que el cambio de temperatura va a ser igual a la temperatura final, que es de 90 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que es de 30 grados Celsius. Y esto nos da como resultado 60 grados Celsius. Ahora, para la temperatura en la escala Kelvin, tenemos que el cambio de temperatura es igual a la temperatura final, que es de 363.15 Kelvin, menos la temperatura inicial,
que es de 303.15 Kelvin, y esto nos da como resultado 60 Kelvin. Y si observan, hemos obtenido exactamente el mismo valor numérico que en la otra escala, nada más que acá tenemos en la escala Kelvin. Y esto es algo muy importante que de hecho va a suceder en general cuando estemos calculando un cambio de temperatura. Es decir, vamos a tener que un cambio de temperatura va a ser exactamente el mismo valor numérico en la escala Celsius y en la escala Kelvin. Y esto pues lo vamos a seguir utilizando cuando tengamos aquí cambios de temperatura y nos interese en la escala Celsius o en la escala Kelvin. Y eso lo podemos escribir así, que un cambio de temperatura en la escala Celsius pues es lo mismo que un cambio de temperatura en la escala Kelvin. Por eso es que aquí obtuvimos por un lado que el cambio de temperatura en la escala Celsius es igual a 60 grados Celsius y por otro lado un cambio de temperatura en la escala Kelvin pues es el mismo valor numérico que son 60 kelvins. Y esto pues se puede mostrar en general porque como un cambio es la diferencia entre dos temperaturas, y si recuerdan lo que realizamos hace un momento cuando convertimos a la escala Kelvin, pues ahí teníamos que sumarle 273.15. Entonces al momento de realizar la resta o diferencia, pues esa cantidad se elimina y por eso es que nos va a seguir quedando este mismo valor numérico. Y eso es algo muy importante que debemos de recordar, porque si lo recordamos, nos va a evitar estar realizando estas conversiones de unidades. Y dicho esto, ahora sí voy a sustituir en esta expresión. Y tenemos entonces que la masa va a ser igual al calor, que es de 4680 joules, entre el calor específico, que es igual a 390 joules entre kilogramo Kelvin, y esto multiplicado por el cambio de temperatura, que es de 60 Kelvin. Ahora si observan la unidad Kelvin se simplifica, y a continuación sigo escribiendo el mismo numerador, y en la parte de abajo multiplico, y tenemos 390 joules entre kilogramo por 60, nos da como resultado 23.400 joules entre kilogramo. Pero 4.680 entre 23.400 nos da como resultado 0.2. Y por otro lado voy a simplificar las unidades. Entonces en el numerador de esta fracción, la unidad joule la voy a convertir en fracción agregándole el número 1 como denominador. Y en la parte de abajo tenemos joule entre kilogramo. Y esto nos va a dar como resultado una nueva fracción. Y en la parte de arriba voy a escribir la multiplicación de los extremos. Y en la parte de abajo la multiplicación de los términos del medio. Y con esto si observan, la unidad joule se simplifica. Y así únicamente nos queda la unidad kilogramo. Y por lo tanto, con esto hemos obtenido que la masa de este bloque es de 0.2 kilogramos. Pero recuerden que nos están pidiendo la masa en gramos. Por lo tanto, aquí todavía tenemos que realizar una conversión de unidades. Y para eso voy a realizar el siguiente procedimiento. Ya sea que queramos pasar de kilogramos a gramos o de gramos a kilogramos. Entonces, si nosotros queremos pasar de kilogramos a gramos, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1000 la cantidad que tengamos en kilogramos. Pero si lo que queremos es pasar de gramos a kilogramos, entonces la cantidad que tengamos en gramos la debemos de dividir entre 1000. Bueno, y en este caso, como nos interesa pasar de kilogramos a gramos, entonces la cantidad que tenemos, que es 0.2, la debemos de multiplicar por 1000. Y con esto, pues ya tenemos nuestra cantidad en gramos. Y 0.2 por 1000 gramos es igual a 200 gramos. Y por lo tanto, con esto hemos obtenido que la masa de este bloque de latón es de 0.2 kilogramos, o 200 gramos. Y en este segundo ejercicio tenemos 2 kilogramos de agua, que se encuentran a una temperatura de 25 grados Celsius, y después se enfría, y con esto libera 62 kilojoules de calor. Entonces lo que queremos es determinar la temperatura final del agua. Entonces para esto lo primero que vamos a comenzar a hacer es escribir la información que nos dan. Y lo primero que nos indican es la masa de agua, que es igual a 2 kilogramos. Pero si observan también aquí nos están dando una temperatura, y esta corresponde a la temperatura inicial. Pero fíjense aquí algo muy importante que también nos están indicando, que el agua se enfría y entonces libera 62 kilojoules de calor. Entonces esto que tenemos aquí es el calor que libera. Pero fíjense bien, como el calor se está perdiendo, entonces esta la vamos a escribir como una cantidad negativa. Y esto es algo muy importante que debemos de recordar y considerar.
Bueno, pero en base a esto nos piden determinar la temperatura final del agua. Y algo adicional que aquí nos están indicando es el calor específico del agua, que es igual a 4186 joules entre kilogramo Kelvin. Y para calcular la cantidad que nos están pidiendo vamos a utilizar la expresión del calor, la cual nos dice que el calor va a ser igual a la masa del objeto multiplicado por su calor específico y por su cambio de temperatura. Pero recuerden que en el cambio de temperatura tenemos a la temperatura final y a la temperatura inicial. Entonces fíjense bien cómo le vamos a hacer para encontrar lo que nos piden. Primero voy a calcular el cambio de temperatura y ya que tengamos esta cantidad, entonces ahora sí vamos a determinar la temperatura final del agua. Bueno, y dicho esto, pues lo primero que debemos de hacer es despejar el cambio de temperatura. Entonces para eso observemos que la masa y el calor específico se encuentran multiplicando en el lado derecho de la igualdad, por lo tanto van a pasar al otro lado dividiendo. Y ya nada más por comodidad voy a voltear esta igualdad. Y con esto ya tenemos despejado el cambio de temperatura. Y ya que tenemos esto, lo que voy a hacer a continuación es sustituir los datos. Pero recuerden que antes de comenzar a sustituir, debemos de verificar que todas nuestras cantidades estén escritas en las unidades correctas. Pero en este caso, ¿cómo vamos a saber esto? Bueno, pues quien nos dice cómo deben de ser las unidades es el calor específico. Si observan en este caso, el calor específico tiene unidades de Joule entre kilogramo Kelvin. Por lo tanto, eso significa que el calor debe de estar en joules y la masa en kilogramos. Y si observan en este caso, el calor lo tenemos en kilojoules. Por lo tanto, eso significa que primero debemos de realizar una conversión de unidades, de kilojoules a joules. Entonces, para eso recordemos lo siguiente, o más bien voy a realizar el siguiente procedimiento. Entonces, si nos interesa pasar de kilojoules a joules, lo que vamos a hacer es multiplicar por 1000 la cantidad que tengamos en kilojoules. Pero si lo que nos interesa es pasar de joules a kilojoules, entonces la cantidad que tengamos en joules la debemos de dividir entre 1000, y con eso ya se realiza la conversión de unidades. Entonces, en este caso nos interesa pasar de kilojoules a joules. Por lo tanto, eso significa que esta cantidad que tenemos la debemos de multiplicar por 1000, y al realizar esto nos da como resultado 62.000 joules. Y ya que tenemos esto, ahora sí voy a sustituir los datos en esta expresión. Y tenemos entonces que el cambio de temperatura va a ser igual al calor, que es igual a menos 62.000 joules, entre la masa que es de 2 kilogramos, y esto multiplicado por el calor específico, que es igual a 4186 joules entre kilogramo Kelvin. Ahora si observan la unidad kilogramo se simplifica, y a continuación el numerador lo vuelvo a escribir, y en la parte del denominador multiplicamos. 2 por 4186 Joule entre Kelvin nos da como resultado 8372 Joule entre Kelvin, pero menos 62.000 entre 8372 nos da como resultado menos 7.4056, y aquí únicamente me tomé los primeros 4 decimales. Pero por otro lado también voy a simplificar las unidades, entonces en el numerador de esta fracción tenemos a la unidad Joule, que la voy a convertir en fracción de esta manera. Y en la parte de abajo tenemos la unidad Joule entre Kelvin. Y esto nos va a dar como resultado una nueva fracción. Y en la parte de arriba voy a escribir la multiplicación de los extremos. Y en la parte de abajo la multiplicación de los términos del medio. Y con esto, si observan, se simplifica la unidad Joule. Y así únicamente nos queda la unidad Kelvin. Y aproximando este resultado a un decimal, es aproximadamente igual a menos 7.4 Kelvin. Y por lo tanto, este es el cambio de temperatura que sufre el agua. Ahora, si recuerdan, lo que nos interesa es determinar la temperatura final del agua. Y para esto, primero observemos lo siguiente. La temperatura inicial la tenemos en la escala Celsius, mientras que el cambio de temperatura la hemos obtenido en la escala Kelvin. Entonces, para trabajar con estas dos cantidades, las debemos primero de tener en la misma escala, ya sea que ambas las escribamos en Celsius o ambas en Kelvin. Pero en este caso lo que yo voy a hacer es aplicar el siguiente resultado, que siempre va a ser válido, pero únicamente cuando estemos trabajando con un cambio de temperatura. Y esto lo que nos dice es que un cambio de temperatura en la escala Celsius va a ser exactamente lo mismo que un cambio de temperatura en la escala Kelvin. Y esto es algo muy importante que debemos de recordar. Pero ojo, únicamente lo podemos aplicar si estamos trabajando con cambios de temperatura.
Bueno, pero ¿qué significa esto? Nosotros hemos obtenido un cambio de temperatura en la escala Kelvin, que es igual a menos 7.4. Pero de acuerdo a esto, eso significa que un cambio de temperatura en la escala Celsius va a ser exactamente el mismo valor numérico. Y aquí pues esto ya lo tenemos en la escala Celsius. Entonces a esto es a lo que me refiero con esta igualdad. Pero recuerden y repito nuevamente, únicamente cuando estemos trabajando con cambios de temperatura. Bueno, y ya que tenemos esto, ahora recordemos que el cambio de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y en este caso nos interesa conocer la temperatura final, por lo tanto lo tenemos que despejar. Y para eso observemos que la temperatura inicial se encuentra restando en el lado derecho de la igualdad, por lo tanto va a pasar al otro lado sumando. Y ya nada más por comodidad voy a voltear esta igualdad. Y ya que tenemos esto, lo que voy a hacer a continuación es sustituir los datos. Y tenemos entonces que la temperatura final del agua va a ser igual al cambio de temperatura, que es de menos 7.4 grados Celsius, más la temperatura inicial que es de 25 grados Celsius. Y al realizar esta operación, nos da como resultado 17.6 grados Celsius. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido es la temperatura final del agua. Y de hecho está de acuerdo a lo que nos están indicando, que el agua se está enfriando. Por lo tanto, lógicamente, lo que esperamos es una temperatura menor a 25 grados Celsius. Bien, vitualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal Vitual, yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.